Listo, estamos empezando la grabación. Vamos nosotros en esta sesión a continuar y a cerrar la discusión que planteamos en el video anterior, ¿no? Recuerden que estamos dentro del tema de la financiarización, ¿sí? Para refrescar la memoria y, bueno, como siempre, no empezar a entrar en calor. Recuerden que nosotros en esta discusión de la financiarización ya hicimos una revisión de algunos conceptos y, bueno, de algunas definiciones previas y algunos efectos de la financiarización, ¿no? Recuerden que definimos la financiarización como esta tendencia o este proceso a que las estructuras financieras empiecen a dominar el proceso de acumulación de capital. Habíamos puesto algunos ejemplos de indicadores de la financiarización. Recuerden, no se olviden de eso. Tanto el indicador Buffett como el indicador de el ratio precios-ganancias de Shiller. Luego de eso habíamos hablado de algunos fenómenos financieros que nacen con la financiarización, como la especulación financiera, la cooptación de varias estructuras sociales no financieras, como los gobiernos, agencias de regulación, etcétera. Y también ya habíamos hablado de algunos que, bueno, me he permitido llamar mitos financieros, ¿no? O sea, ciertas creencias sobre el mundo de las finanzas que no es que sean realmente ciertas, pero se repiten tantas veces que ganan notoriedad y se aceptan casi como verdad, ¿no? Entonces ya de eso hemos hablado, ¿sí? Luego de eso recordarán que empezamos la discusión de la lectura de la financiarización, pero ya desde un enfoque más marxista, ¿no? Porque tomen en cuenta que esto que hemos hecho aquí en esta primera parte del bloque de láminas, esto representaba más bien una lectura un poco más general, ¿no? ¿Qué es la financiarización? ¿Cómo podemos verla? ¿Y qué efectos está teniendo, ¿no? En cambio, y esto fue más lo que hicimos también ya la clase pasada, nos empezamos a dar una lectura de la financiarización ya mucho más desde el marxismo, ¿no? Para eso nos hemos ayudado en un artículo de Bryan et al., ¿sí? Este artículo recuerden que estaba en el Review of Radical Political Economics, que bueno, lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Como lectura opcional. Entonces, a partir de este artículo de la financiarización y Marx, empezamos a hacer la reflexión un poco más sobre ciertos elementos de las finanzas y de la financiarización que pueden sobre todo afectar o modificar las relaciones de clase, ¿no? Entre trabajadores y capitalistas. Entonces, nosotros en esa reflexión habíamos arrancado diciendo que, bueno, eh, las intuiciones que Marx había desarrollado sobre las finanzas tenían un poco la limitación de su época, ¿no? O sea, Marx hizo un análisis del sistema de crediticio y bueno, a partir del análisis del sistema de crediticio habló de la desigualdad entre ricos y pobres, la volatilidad económica, la tendencia a la concentración y centralización de capital, pero obviamente otras implicaciones de la financiarización no llegaron a ser analizadas por él, como la titularización o los derivados financieros, temas de los que vamos a hablar hoy día, ¿no? Eh, Pese a ello, si bien es cierto Marx no llegó a entender todos estos fenómenos financieros nuevos, eh, nuevos relativamente, porque no son tan nuevos tampoco para nuestros fines, pero obviamente no estaban en la época de Marx tan desarrollados, pero el método de la economía política y el método del análisis del capital que realizan Marx siguen siendo válidos para estudiar estos fenómenos, pero obviamente hay que hacer varias adaptaciones, ¿sí? Y uno de los elementos que nos permite aceptar que el enfoque de Marx puede ser válido era este concepto que está aquí, ¿sí? Que me parece que es un concepto bastante bueno, planteado por Bryan et al., que es la mercantilización del riesgo, ¿sí? O sea, transformar el riesgo financiero en mercancía. Y esto me parece que es una cosa bien interesante porque cuadra con las concepciones de capital y de valor que ustedes han estudiado previamente para repaso de este curso. Recuerden que ustedes revisaron, incluso fueron evaluados sobre los conceptos de la economía política más importantes, y ahí precisamente se hablaba de que el capital puede entenderse como un valor que busca o un valor eh, que se le busca autovalorizar, o sea, se busca reponer e incrementar. Ese es el objetivo de los capitalistas, ¿no? Y siendo esa la definición de valor y de capital, entonces la mercantilización, recuerden que venía con el valor.
Al valor se lo puede interpretar como una forma de poder a través de la cual quien lo ejecuta busca volver mercancía a todo aspecto humano. Y el riesgo financiero evidentemente es un aspecto humano. Entonces, esta definición, digamos que cuadra bastante con las definiciones de valor, las definiciones de capital, etcétera, ¿no? Esta idea de la mercantilización del riesgo, ¿no? O sea, el capitalismo se expande tanto que termina volviendo mercancía hasta al riesgo financiero, que es algo que a priori puede ser bastante abstracto, pero sin embargo el capitalismo logra transformarlo en mercancía, ¿no? Bueno, un segundito, disculpen. Ya, perdón. Bueno, como les decía entonces, esa es una característica de la financiarización, ¿no? La mercantilización del riesgo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya habíamos hablado la clase pasada, pero bueno, estamos retomando para entrar un poco en calor. Eh, la mercantilización del riesgo, de la que mencionamos hace unos segundos, lleva a que en el mundo de las finanzas ya no nos concentremos solo en procesos monetarios, sino que los procesos monetarios que en teoría debían solo estar enfocados a los intercambios, se transforman en relaciones mercantiles, donde hasta el propio dinero se vuelve una mercancía, no en el sentido solo del intercambio, sino de, digamos, ¿no? De comprar dinero para esperar a través de la especulación el obtener ganancias del dinero, como por ejemplo, pensemos la especulación con divisas, ¿no? En la especulación con divisas, ¿qué sucede? Que las divisas que originalmente deberíamos pensarles como o estar vinculadas a procesos monetarios de intercambio, pasan a estar utilizándose en relaciones mercantiles más bien para aprovechar del cambio de precios y la especulación de la misma divisa, ¿no? O sea, tú cuando estás especulando con divisas en el mercado Forex, por ejemplo, no es que tú compras unas divisas para después comprar bienes con las divisas, no. Tú compras unas divisas para luego venderlas y tratar de aprovechar el diferencial de precios, ¿no? Entonces, hay una suerte de conversión o de transformación de los procesos monetarios en procesos o relaciones mercantiles, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, con estos procesos se vuelve cada vez más difícil la división entre dinero y capital, ¿sí? Recuerden que dinero y capital no son lo mismo. El dinero tiene unas funciones, ¿sí? Servir como medio de valor, medida de valor, medio de intercambio, de medio de circulación, medio de atesoramiento, ¿sí? Medio de pago y la función de mundialización del dinero. En cambio, el capital tiene que ver más con este valor que se busca autovalorizar, ¿no? Crecer o reponer y crecer, ¿no? Pero en el mundo de las finanzas y la financiarización, dinero y capital se vuelven cada vez, o sea, cada vez se van ensamblando más y se vuelve súper complicado encontrarles la diferencia, ¿no? Entre estas dos categorías, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, en ese sentido, la financiarización no es una distorsión del capitalismo, sino que es la evolución del capitalismo, ¿sí? Y no es que hay una separación entre las finanzas y la producción real, por llamarle así, ¿no? Sino que están formando parte de un solo todo. Entonces tú ves que en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, se negocia al mismo tiempo producción de mercancías y también especulación, ¿no? Y a través de eso también hasta las divisas, materias primas, etcétera, ¿no? En fin, y bueno, también se puede mencionar que la financiarización genera algunas tendencias, ¿sí? Que dependen de la sociedad concreta que se analiza, ¿no? O sea, depende de las condiciones concretas. No es lo mismo hablar de la Bolsa de Valores de Nueva York que hablar de la Bolsa de Valores de Quito, de Guayaquil, ¿no? Somos un país tan pequeño que de hecho muchas veces se dice que debería darse una unión entre las bolsas de valores, una sola bolsa de valores y capaz que ni así generaríamos tanto dinámica como otros países latinoamericanos siquiera. Entonces, esto de las finanzas y la financiarización, obviamente que depende de cada región que va a tener un grado de evolución distinto, ¿no? Ok, ¿qué más habíamos visto? Habíamos hablado del tema de cómo las finanzas, ¿sí? Que tienen este nivel de competencia súper fuerte entre capitalistas dentro de las bolsas de valores, dentro de la especulación financiera, pero también tiene sus impactos más cotidianos en los hogares, ¿sí?
Y en los hogares trabajadores, obviamente, porque los hogares de los capitalistas no es que estén preocupados de las cosas que estábamos mencionando en la clase anterior, como que, sobre todo la exposición a la deuda. Sí, nosotros habíamos dicho que, bueno, parte de la financiarización implicaba que a los propios hogares se les carga con básicamente una serie de problemas y que incluyen o requieren el cálculo financiero, como es la exposición a la deuda, ¿sí? El financiamiento de la subsistencia en la vejez, las jubilaciones, seguros de salud, seguros de vida, etcétera, ¿sí? Compra de un vehículo, o sea, muchos factores que llevan a que los hogares se endeuden. Y al momento de endeudarse, los hogares están obligados a entrar en la dinámica de la financiarización. Obviamente no con la misma exuberancia que tiene Wall Street, pero igual, o sea, es una tensión súper fuerte porque ya los hogares tienen que preocuparse de las tasas de interés, tienen que preocuparse de los plazos, tienen que preocuparse de un montón de cosas, ¿no? Y viene la necesidad de que los hogares incluso traten de alcanzar cierta solvencia crediticia, ¿no? Y eso evidentemente que es una presión, es una tensión súper fuerte, ¿no? No como la competencia entre los capitalistas, pero es otro tipo de presión, ¿no? Pues de eso también hablamos. Y bueno, aquí estaban algunos ejemplos concretos, ¿no? De cómo se da esa exposición de los hogares. Por ejemplo, hipotecas, em, créditos al consumo, la administración de temas financieros que son abandonados por el Estado. Por ejemplo, cuando los hogares tienen que pagar su propio seguro de salud o tienen que endeudarse para poder invertir en educación, las inversiones para financiar pensiones. ¿Qué más? Bueno, los hogares tienen que empezar a medir, bueno, cómo pagamos los intereses de las deudas que adquirimos. O sea, en definitiva, una serie de complicaciones que hasta pueden llevar a que los hogares traten de entrar en el juego especulativo y adquieran derivados financieros u otros activos para cubrir su exposición a riesgos asociados a empleo o al valor de las casas u otras cosas, ¿no? O sea, en Estados Unidos, sobre todo, sí es posible que los hogares, también en Europa, ¿no? Inviertan en la bolsa de valores. O sea, también eso puede pasar aquí en el Ecuador. Es casi muy escaso, casi nulo, ¿no? Y en Latinoamérica también es pobre esa participación de los hogares, pero en otros lados puede ser más fuerte, ¿no? Pero el punto es que esta es la manera como se expresa la financiarización en los hogares de los trabajadores. Entonces, en definitiva, como bien dicen Brian et al., se da una financiarización de la vida diaria, ¿sí? Una financiarización de la vida cotidiana, pero no como en Wall Street, o sea, no es muy exuberante, pero sí es una forma de extraer recursos de los hogares, como vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, de hecho, a los hogares hasta se les presiona a ser financieramente inteligentes. O sea, les toca no solamente estar preparados eh, ya con todo lo que implica sobrevivir, trabajar y demás, sino que aparte deben tener la capacidad de generar en sus cabezas los cálculos financieros que les permitan mantenerse como solventes, ¿no? O sea, es toda una presión para los hogares, ¿no? Toda una presión en donde incluso los hogares deben estar decididos o tomar decisiones hasta siguiendo las tendencias de los mercados financieros, ¿sí? Entonces, eso nosotros ya discutimos la clase pasada y sobre todo me quedaría también con esta expresión que es súper buena, me parece, de, bueno, en realidad Brian y Doll la recogen de otros autores, otro Martin en particular, pero me parece que es una buena idea de cómo representar el fenómeno, ¿no? La financiarización de la vida diaria. O sea, la vida cotidiana, no solo la vida de los especuladores, sino la vida de los propios hogares, se vuelve parte de las finanzas, ¿no? Y al volverse parte de las finanzas permite que el capitalismo mercantilice los riesgos que sufren los hogares. Y, o sea, esa sería la idea de esto, ¿no? O sea, que a través de la financiarización, los capitalistas logran transformar en mercancía todos los riesgos y vulnerabilidades de los hogares, ¿sí? O sea, eso creo que incluso valdría la pena ponerlo. Ya, aquí pongámoslo nomás aquí. Entonces, en definitiva, se da una financiarización de la vida diaria en donde la propia o los propios riesgos financieros, propios riesgos y vulnerabilidades financieras de los hogares, sí, se vuelven mercancía. Piensen, cuando un banco, por ejemplo,
lucra con una deuda que se la cobra a los hogares, ¿qué está haciendo el banco? El banco está lucrando de una vulnerabilidad que tiene un hogar, ¿sí? Porque usualmente los hogares no se endeudan por gusto, ¿no? De hecho, ¿quién desea endeudarse, no? O sea, si los hogares se endeudan, si las personas se endeudan, es porque tienen limitación de recursos, obviamente. Claro que ahí viene otro tema también que puede ser efectos hasta del consumismo, ¿no? O sea, que a veces puede ser que los hogares se endeuden por esta presión a consumir y consumir y consumir, pero no siempre. Es más, muchas veces los hogares pueden endeudarse hasta para su subsistencia. Esto tiene una versión fácil de entender. Por ejemplo, ¿no? Digamos los hogares que tienen una tarjeta de crédito y utilizan la tarjeta de crédito para pagar, por ejemplo, alimentación, ¿ya? Que es una de las formas más tenaces de endeudarse. ¿Por qué? Porque la alimentación es un flujo, o sea, tú tienes que alimentarte todo el tiempo, mes a mes. Entonces, imagínate lo que es mes a mes acumular una deuda de alimentación, que bueno, claro, tú después supuestamente la pagas con las cuotas que pagas de la tarjeta de crédito, pero ya con un interés, ¿no? Entonces, o sea, es una forma de lucrar de los hogares a través de volver mercancía a sus propios riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Y eso es un tema, repito, tenaz, ¿no? De hecho, ¿para qué les voy a mentir? Yo jamás, o bueno, es que yo recuerdo al menos yo, tal vez en la familia, pero yo nunca he usado tarjeta de crédito. Y no tengo interés en usar tarjeta de crédito precisamente por estas cosas. Claro que yo puedo darme vean, eso como que hasta se vuelve, o sea, como que cierta vulnerabilidad se pierde cuando obviamente uno ya tiene un trabajo estable. Entonces, eso también ya se vuelve en ciertas sociedades hasta un privilegio. ¿Sí? O sea, en sociedades como el capitalismo ecuatoriano, que es bien débil, bien subdesarrollado y todo, se vuelve hasta un privilegio no tener que usar el crédito para poder mantener cierto nivel de vida, lo cual obviamente es debido a que, bueno, yo tengo mi trabajo como profesor, también como investigador y etcétera. Pero obviamente que esa no es la condición ni siquiera normal en nuestro país. Es una condición un poco atípica, entonces mucha gente vulnerable tiene que recurrir a las deudas. Claro que no son usualmente deudas, son deudas de consumo en definitiva, ¿no? Las que los bancos usualmente están ofreciendo. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que la vulnerabilidad obliga a que los hogares acepten este juego de que su propia debilidad se vuelva mercancía, ¿no? Eh, por eso es que yo al menos soy siempre de la idea, ¿no? De que si no es realmente vital, si no es un tema de salud, si no es un tema ya de que realmente no existen recursos y se toca, yo al menos soy de la idea de que los hogares deben tratar de endeudarse lo menos, porque sobre todo el cobro de intereses es un cobro que se te hace por el uso del dinero, pero de una forma que a veces puede ser ya hasta medio criminal por la calidad, la cantidad de intereses que se acumulan, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Entonces, no sé por qué 15, un segundo nada más. Se supone que aquí debía tener transiciones. Un segundito nada más, disculpen. Pero bueno, mientras vamos haciendo esto. Entonces, eh, esa es la idea, colegas, de cómo entra la financiarización en los hogares de los trabajadores. ¿Sí? Y soy enfático en decir de los trabajadores, porque muchos capitalistas no es que sufren de estos temas, ¿no? O sea, solo piensa. Disculpe. Solo piensa en los grandes capitalistas, desde los locales, ¿no? Perdón. Gente como Álvaro Novoa, gente como Isabel Novoa, Juan el Juri, u otros de estos. ¿Será que necesitan endeudarse? O sea, de hecho, les dejo la duda, ¿no? ¿Será que Álvaro Novoa necesita endeudarse y sentir esa tensión de pagar mes a mes una deuda? O sea, yo creería que no, ¿no? Tal vez si se endeudan, se endeudarán en millones de dólares por temas de la financiarización de la financiación, perdón, de sus grandes compañías, pero hasta ahí me deja dudas. Y las condiciones de endeudarse, o sea, ¿serán necesarios? O sea, cómo se endeudarán los multimillonarios? ¿No? Y eso por hablar de los locales. Imagínate Jeff Bezos de Amazon. ¿Cómo se endeudan? ¿Se habrá endeudado para ir al espacio? Que recién nomás fue al espacio y volvió. O Bill Gates se endeuda, sufre de deudas. Entonces, obviamente que la cantidad de recursos hace que ni siquiera tenga sentido la pregunta, ¿no? O sea, ven, hay seres humanos,
O sea, ¿qué mundo, no? Hay seres humanos en donde no tiene sentido plantearnos la duda de si se endeudan. En cambio, preguntar, ¿será que acaso este hogar promedio ecuatoriano, que no tiene ni alguien que trabaje de forma estable, que aparte está en la mitad de una mega crisis, estará endeudado? Obvio, ¿sí? Y de hecho recuerden que los bancos ni siquiera tuvieron el interés de modificar la situación de las deudas, ¿no? Durante la pandemia. En fin, entonces, continuando, ¿no? La propia reproducción de la fuerza de trabajo es afectada, por tanto, con la financiarización, ¿no? Porque esa reproducción puede depender durísimo del crédito. Recuerden eso, ¿no? Recuerden que el hogar en el capitalismo no es que es neutral, tiene una lógica, tiene un propósito. El hogar de los trabajadores se supone que ayuda a crear a los reemplazos de los trabajadores a futuro. Y obviamente quienes viven en el hogar no quieren morir. Bueno, digamos en nuestro supuesto, ¿no? Tal vez haya gente suicida, pero porque piensa, para un este es un problema hasta económico bien interesante, un poquito macabro, pero bueno. Imagínate que fueras un suicida, ¿no? Si fueras un suicida, entonces tú como suicida sabes, sí, suicida, tú sabes que tienes un horizonte de tiempo que vas a controlar tú mismo de vida, ¿no? Sí, unos X años. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tú podrías hacer si no suicida, no? Podrías pedir toda la deuda que puedas, toda la deuda, ¿no? Deuda, deuda, pero a lo loco, deuda, ¿sí? Adquieres toda la deuda que puedes, luego llegas tu final, llega tu fin de la vida, y bueno, te quedas con la deuda, no pagas, porque ya te mueres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente que la táctica de endeudarse de forma exagerada, eh, es para un suicida, ¿no? Pero los hogares que se entiende que no son suicidas, no están en esa lógica y aún así tienen que endeudarse, ¿no? Pero llega el tiempo que después tienen que pagar, ¿ya? De hecho, esta lógica de los suicidas es un poco la lógica que ha seguido el Ecuador, ¿no? O sea, ha llegado a un punto en que se ha endeudado como que no hay futuro, como que no hay mañana. Entonces, esas deudas obviamente que se tienen que pagar algún rato. Entonces, a menos que sean suicidas, la deuda se paga en algún momento y en ese momento vienen las complicaciones. O sea, la propia deuda que se adquiere para tratar de reproducir la fuerza de trabajo y mantener la subsistencia, luego puede limitar la subsistencia a través del cobro de los créditos, de los intereses, ¿sí? De hecho, aquí viene un poco la discusión del salario, eh, porque justamente sucede esto, ¿no? Los salarios, recuerden que tienen justamente el propósito de reproducir la fuerza de trabajo. O sea, con el salario se permite que los trabajadores tengan una subsistencia. Recuerden los componentes del salario, ¿no? Creo que se mencionan más adelante, pero bueno, eh, el salario, si quisiéramos que fuera un salario, entre comillas, adecuado, por poner un nombre, ¿sí? Esto es por poner un nombre sencillo, porque si no estaríamos hablando del valor de la fuerza de trabajo. Pero hablemos de un salario adecuado. Dentro del capitalismo, un salario, entre comillas, adecuado debería cubrir los gastos de subsistencia del individuo, obviamente. Recuerden eso, ¿no? La subsistencia individual. Después debe cubrirse la subsistencia del hogar familiar. La individual es evidente, ¿no? Si el trabajador ni siquiera cubre su subsistencia individual, no puede trabajar. Sí, no puede trabajar o cada vez trabajará en peores condiciones, se enferma, fallece y ya no hay fuerza de trabajo. ¿Ya? También debe cubrirse la subsistencia familiar para poder tener en el tiempo a los reemplazos del trabajador o la trabajadora, porque lo común, de hecho incluso creo que hay estadísticas, no conozco ahorita esas estadísticas, pero se me hace haber escuchado estadísticas, no sé si incluso para el Ecuador, de que, bueno, especulemos un poco, ¿no? Digamos que entre un 70-80% de los hijos e hijas que nacen de hogares trabajadores terminarán siendo trabajadores. Esa historia bella de, entre comillas, bella, ¿no? Porque como el capitalismo es tenaz, ¿no? Nos inculca ciertas historias haciéndonos ver como que fueran bellas. Pero bueno, no caería mal, ¿no? O sea, venir de un hogar trabajador y tú sacarte tanto al aire y el esfuerzo y ya no ser trabajador y ser el mega emprendedor de un negocio multimillonario y toda esa sarta de tonterías, ¿no? Y tonterías porque en realidad el capital no nace no nace de una generación a otra. Ustedes me van a dar la razón.
pero yo al menos he conocido personas que han trabajado toda su vida, literalmente, toda su vida, desde pequeños. Y ni así son, ni siquiera no es que en su vida van a ver $1 millón. Yo he visto gente trabajando toda su vida que ni siquiera logra comprarse una casa propia. Entonces, obviamente que es lógica de que no, pero es que tienes que ahorrar, tienes que sacrificarte. No es real. Que a ciertas personas les ha dado suerte ciertas líneas de negocio y les ha permitido prosperar son apenas excepciones de una regla en donde los hogares, que son trabajadores, morirán siendo trabajadores generación tras generación. Tal vez mejoren un poco sus condiciones de vida, pero no dejan de ser trabajadores. Repito, con contadas excepciones. Entonces, el hogar trabajador debe cubrir la subsistencia individual, la subsistencia familiar. También recuerden que deben cubrirse los gastos de aprendizaje o de capacitación para poder usar la fuerza de trabajo y también se debe cubrir los llamados componentes histórico-morales. ¿Sí? Esto ya se discute histórico-morales en los conceptos de economía política, ¿no? Ahí ustedes tenían, recuerden el video para hablar sobre donde se habla de los salarios, ¿no? Pero recalco esto, ¿por qué? Porque cuando el salario no es adecuado, ¿sí? Que no necesariamente pasa solo en sociedades como las nuestras, las dependientes, periféricas. En el capitalismo norteamericano pasa, muchos salarios no son los adecuados. Y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, para cubrir condiciones histórico-morales, un vehículo, ¿ya? Puede ser que en ciertas sociedades tener un vehículo es parte de lo básico para poder trabajar. No es un lujo a veces el hecho de que ciertas personas se sacan un carro a crédito, sino que a veces es parte del trabajo. Se necesita una movilización y necesitamos tener cierta libertad de movilizarte que no la logras a través del transporte público. Vean, también ahí viene el tema de cómo se descuida el transporte público. Entonces, claro, con transporte público descuidado, los hogares trabajadores están obligados a tener un vehículo y ahí nace la necesidad de endeudarse. Y al nacer la necesidad de endeudarse, viene después qué cosa? El problema del pago de los intereses. Y ese pago de intereses puede terminar colapsando la propia subsistencia. Entonces, si ven cómo, es como que los hogares están en ese dar y recibir, ¿no? Recibo un crédito, recibo la posibilidad de consumir más hoy, pero a cambio de poner en riesgo mi posibilidad futura de consumo, ¿sí? Entonces, esto es demasiada presión para los hogares, ¿sí? Demasiada presión. O sea, una deuda para un hogar trabajador realmente puede ser algo frustrante. O sea, pagar una deuda, un interés mes a mes. Muchos de ustedes tal vez incluso saben lo que es eso. Y es realmente feo, ¿sí? Eh, Como todo hogar en su momento, yo también me encontré un hogar que se habrá endeudado en su momento y esa presión de mes a mes pagar y entonces que los recursos alcancen para la subsistencia y para pagar el interés y todo, es muy jodido, ¿no? Sí, o sea, por eso es que yo también de esos malos recuerdos y todo, yo por eso es que no tengo interés jamás en el crédito. Parece que cuando me llaman a veces del banco, señor Cajas, por su buen historial, yo no sé qué buen historial, si nunca he usado, su buen historial crediticio, tiene lista su tarjeta de crédito de no sé cuánto, entonces ni bien me terminan de decir eso, espero que me digan que la llamada es grabada para yo decirles, no, gracias, no necesito. O sea, de hecho, un logro de los hogares sería decir eso, no necesito crédito. Pero también viene un tema de que sí hay veces que no necesitamos, ¿no? O sea, también hay veces en las cuales los hogares exceden en el consumo. Es que es complejo, ¿no? Si tienes una sociedad que te bombardea, eso lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de globalización. Cuando te bombardean de publicidad, de que tú necesitas tener esto, debes consumir lo otro, aquello. Celulares. Sacarte un celular a cuotas es una forma de financiarización y de crédito. Cuando te cobran un interés, porque obviamente te cobran por encima del precio de contado, digamos. Entonces, la lavadora, la típica, ¿no? En nuestro país es bien típico eso, que la lavadora, que la refrigeradora, sacársela a crédito. Y claro, porque muchas veces el hogar quiere tener ya cosas que no son ni muy avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? Saca crédito y después endeudados hasta por la lavadora. Y es tenaz, porque eso, repito, implica cosas. Tener ya una deuda, tener que hacer cálculos, o sea, todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el vínculo entre crédito y salarios. Porque obviamente si los salarios fueran adecuados, muchos hogares no se verían en la necesidad de adquirir ciertos créditos. Entonces ya pueden empezar a ver por dónde impacta con la explotación. ¿Sí? Porque recuerden, el salario
en el capitalismo es la manera como se garantiza la explotación de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, a través del salario es que los capitalistas compran la fuerza de trabajo y pueden explotarla en la producción. Pero si resulta ser que los capitalistas pagan ya salarios de miseria de por sí, entonces ya no alcanza, ya están siendo explotados los trabajadores, pero entonces el crédito puede ser otra forma de extraerles el salario. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Entonces ahí pueden ver como que el crédito adquiere una notoriedad bien fea, pero bien fea, ¿no? Ojalá después de esto incluso algunos de ustedes se desmotiven a endeudarse a menos que sea ultra necesario. Pero bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Surgen nuevas formas en las que el capital lucra de los trabajadores. ¿Como cuáles? La reproducción de la fuerza de trabajo, como les decía, obviamente sabemos, eh, el trabajador se supone, al menos desde el enfoque marxista, que crea un plusvalor. Ese plusvalor es apropiado por los capitalistas. Pero ahora, al menos según la interpretación de Brian et al., que yo aquí casi que les doy la razón, tal vez habría que mejorar los conceptos, pero casi que les doy la razón, es que la propia reproducción de fuerza de trabajo, por no llamarle subsistencia, llamémosle subsistencia ya para no darnos mucha vuelta, paréntesis, sobre todo la subsistencia, ¿sí? La propia subsistencia, el propio evitar morirse, porque recuerden que nosotros podíamos definir subsistencia como evitar la muerte, la propia necesidad de sobrevivir, ¿sí? Puede ser empleada por el capitalismo para generar plusvalor, ¿sí? ¿En qué forma? O sea, no dicen, a ver, pero el plusvalor se entiende que nace de la producción, sí, y sigue viniendo de la producción. Pero de la misma producción, ¿qué tal que se le paga al trabajador un salario bajo, que no cubre los componentes que hemos mencionado hace unos instantes? Y por tanto el trabajador tiene que endeudarse. El interés, el pagar intereses, se vuelve un nuevo mecanismo para afectar al salario. ¿Por qué? Porque precisamente una fracción del salario se debe destinar a eso, al pago de intereses, ¿sí? Incluso puede plantearse que la explotación laboral se extiende hacia los ingresos futuros de los trabajadores. O sea, resulta ser que, claro, pongámoslo en una línea temporal, ¿ya? Entonces, tenemos una línea temporal donde el trabajador recibe cada mes un determinado salario, ¿ya? Digamos que son meses. En cada mes el trabajador recibe un salario, ya llamémosle W, ¿ya? Usemos la mala costumbre de usar siglas en inglés. W, W, salario, ¿no? W, W, el salario mensual que recibe el trabajador. Digamos que es un trabajador con suerte y recibe un salario estable mes a mes. Sí, además en el capitalismo ecuatoriano es una suerte tener un salario mes a mes. O sea, ser explotado es suerte, ¿ya? O sea, porque hay estabilidad siquiera. Pero digamos que en medio de esto, el salario no es el adecuado. O sea, sí, recibe un salario mes a mes, pero no alcanza, que es lo típico, ¿no? No alcanza para cualquier consumo, digamos, lo que sea, o para la propia subsistencia. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente viene aquí la deuda, ¿no? Entonces, el hogar se endeuda, digamos, en el periodo inicial. Entonces, una suerte de esto es con signo positivo, ¿no? Flujos positivos de salario, 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 salario. Entonces viene aquí obviamente el flujo de deuda, que es un flujo importante, ¿sí? Pero luego ustedes saben que tienen que pagar qué cosa, la amortización y el interés. O sea, pagas amortización, interés, amortización, interés, amortización, interés, amortización, interés, amortización, interés. Entonces, obviamente se entiende que la amortización repone la deuda. Entonces, tú aquí con la amortización pagaste la deuda. Pero ¿y con los intereses? Entonces, los intereses, ¿de dónde los vas a pagar? Y obviamente la amortización, pero uno dice, bueno, la amortización es la misma deuda, o sea, como que entra y sale, ¿no? Pero en cambio, los intereses, esos intereses deben nacer del salario, no hay más. Tienen que venir del salario. Entonces, el salario que no va a crecer al ritmo al que crecen los intereses, porque no crece, o sea, usualmente el salario crece cada año. Y si ustedes se ponen a pensar, en épocas de crisis ni crece. Y vamos a hablar de esto cuando hablemos de crisis cíclicas. Pero, por ejemplo, ¿no? Con la crisis del coronavirus, o la crisis del coronavirus fue un buen, no sé si llamar pretexto, no pretexto, pero fue un buen argumento, entre comillas, para no subir el salario básico. En el Ecuador el salario básico ya va a $400 desde el año pasado, ¿no? Y este año también. Entonces no crece el salario al mismo ritmo que la tasa de interés
que le tocaría pagar a los trabajadores cuando se endeudan. Entonces, resulta ser que el interés se vuelve otro mecanismo de extracción de recursos, de extracción del salario. Pero claro, no es directamente el capitalista que contrata, el que extrae, pero sí es la clase capitalista en conjunto, representada a través de los bancos o a través del sistema financiero, ¿sí? O sea, esta lectura que hacen Brian et al. De que los intereses son una forma de reducir el salario, pero obviamente no inmediata, sino a través de una explotación de los ingresos futuros de los trabajadores, me parece que es genial. O sea, genial me refiero en el sentido de que es un muy buen argumento, ¿sí? Porque claro, esto no es fácil de ver, ¿no? Uno siempre dice, no, me endeudo y pago el interés. Pero ¿de dónde estás pagando el interés? De tu salario. Entonces resulta ser que es el mismo salario el que también va a ir a la clase capitalista. Pero no obviamente al mismo capitalista que contrata, pero sí a la clase capitalista. Porque a través del sistema financiero se enriquecen los bancos que a la vez tienen conectados, porque ya sabemos, en el capital financiero, los bancos tienen conectados vínculos con empresas y todo. O sea, es otra forma, posiblemente otra forma de entender la explotación laboral, ¿sí? Que obviamente Marx no la revisó ese detalle, ¿no? Pero yo diría que este es un mérito de la interpretación que hacen Brian et al. O sea, ver que el propio pago de intereses y el cobro de esos intereses implica una extracción de los ingresos futuros de los trabajadores, ¿no? Entonces, de ese modo surge un excedente monetario que es apropiado de los trabajadores por los capitalistas, debería decir aquí, ¿no? Un excedente monetario es apropiado de los trabajadores, desde los trabajadores. A ver, de ese modo un excedente monetario es apropiado desde los trabajadores por parte de la clase capitalista en su conjunto. Clase capitalista en su conjunto. ¿Ya? Entonces, la clase capitalista, a través de la existencia de los bancos, la existencia del sistema financiero, puede extraer ese excedente monetario de los hogares. ¿Sí? Y esto es bien interesante. La extracción como tal se da desde la circulación, no la producción. Pero no es que la producción no importa, sigue siendo la producción la clave, ¿no? Sigue siendo la producción la clave, sino que es una manera en que surgen nuevas formas de que circule el plusvalor, ¿sí? O sea, bajo el enfoque marxista no olviden que la fuerza de trabajo es la que crea el valor, ¿ya? Se puede reinterpretar eso, no es vital, o sea, al menos para mí, yo cada vez soy más creyente de que sí, la fuerza de trabajo es la más importante, la fuerza de trabajo es la pieza clave de la teoría marxista, la fuerza de trabajo, o sea, los trabajadores. Pero cada vez soy un poco más, menos estricto con la interpretación de la teoría del valor. O sea, más bien yo diría lo siguiente, ¿no? O sea, sí, los trabajadores deben dejar su vida en la producción, ya, eso es real, o sea, nadie puede negar eso. Y luego, esa vida que dejan los trabajadores, o sea, de hecho yo me atrevería a decirles, esto es una interpretación ya más mía, ¿no? Que la fuerza de trabajo podría interpretarse como la propia vida humana, porque cuando decimos la fuerza de trabajo son las capacidades físicas y mentales que las personas tienen, podrían usar para trabajar. O sea, las capacidades físicas y mentales son prácticamente la vida. Entonces, cuando hablamos de la producción, estamos hablando de que los seres humanos deben dejar vida para poder producir, ¿sí? Entonces yo diría que más que valor le podríamos reinterpretar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el plusvalor sigue naciendo de la producción, donde los seres humanos efectivamente dejan su vida para que el sistema siga creando mercancías. Pero, digamos que el crédito y sobre todo el cobro de intereses es una forma indirecta en la cual se extrae el valor que los trabajadores incorporan en la producción. O sea, esa vida que los seres humanos dejan en la producción, una parte se les reconoce como el salario, otra no. Y esa parte que se les reconoce como el salario después es extraída a través de los intereses. Entonces, es un mecanismo tenaz, ¿no? Porque haz de cuenta, ¿cómo hace un hogar trabajador para obtener salario? El miembro que trabaja o los miembros que trabajan están sacrificando su vida, parte del tiempo que podrían estar, sea con sus seres queridos, podrían estar con sus hijos, sus parejas, lo que sea. Y ese tiempo es el que renuncian para obtener salario. De hecho, ponte a pensar, ¿cuánto tiempo renunciará un capitalista mediano a grande? ¿Cuánto renunciará de su propia vida? ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Mm? Yo no sé la respuesta ahí, sí, no sé, no me resulta tan claro, pero obviamente que no es el mismo sacrificio que es un trabajador asalariado, ¿no? ¿Qué más?
Además, el endeudamiento de los hogares puede empujar a que más trabajadores busquen empleo, ¿sí? En un hogar donde tienes deuda y ya no alcanza para pagar, bah, todos quieren empezar a buscar un empleo para conseguir ingresos, para pagar los intereses. Y eso puede hacer que los hogares acepten todavía más explotación laboral. Porque recuerden, esto venía del concepto del ejército laboral de reserva, ¿no? Si más gente está desesperada buscando trabajo, va a aceptar el mismo trabajo con salarios más bajos o condiciones más precarias. O sea, los trabajadores sometidos a esta presión de la deuda pueden terminar buscando trabajos de cualquier especie, bajo cualquier circunstancia, precarizados, salarios bajos, con tal de tener un ingresito extra con el cual cubrir los saldos de la deuda. O sea, la deuda y el pago de intereses trastoca toda la dinámica del hogar, dependiendo obviamente cuando ya se vuelve crónico sobre todo, ¿no? Pero a veces no es muy difícil que pasen eventos para endeudarse crónicamente. Les pongo mi propio ejemplo. Yo ahorita tengo cierta estabilidad económica por el hecho de tener un trabajo y todo, pero no es que sea una persona que gane mucho, porque tengo la mala costumbre de estarme dedicando a dar clases, a veces hasta en tiempo extra al que debería dar, y grabando videos, y en vez de hacer dinero estoy haciendo contenido que después lo difundo gratuitamente, lo que sea. Ya. Entonces, ¿qué tal si de repente me cae una enfermedad a mí o a alguien de mi familia cercana fuerte? Entonces, basta con que haya un evento fortuito como esos, basta con que exista una vulnerabilidad y ya te toca recurrir a la deuda. O sea, no es muy difícil caer en deudas, peor en época de pandemia. Esto le ha pasado a muchos hogares que tal vez no han tenido que endeudarse grandemente en su vida, pero de repente un familiar se te enfermó, ¡boom!, corre a la clínica, porque resulta que no lograste conseguir espacio en un hospital público. Si la clínica te acepta, porque esa es otra lata, te endeudas full. Incluso si lograste entrar al sistema de salud pública y no hay medicación, también te toca endeudarte para conseguir la medicación, que puede ser carísima, sobre todo si es que tienes que atender coronavirus. Entonces, ¿qué sucede? La vulnerabilidad de los hogares, ¿sí? Se vuelve mercancía, se vuelve una forma de lucro de los capitalistas. Y más cuando el Estado también deja en vulnerabilidad a los hogares. Un pésimo sistema de salud pública es excelente para generar lucro privado. En el Ecuador incluso se han hecho esas investigaciones de cómo a través del abandono del sistema de salud pública se da más fuerza al sistema privado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí también voy a poner la transición, pero seguimos, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es una, ¿no? Cómo los hogares quedan, por eso el dibujito de aquí, ¿no? Quedan atados a la deuda. O sea, realmente la deuda me parece que es la peor. O sea, digamos que la explotación laboral, obviamente, que es lo peor, ¿no? Del sistema capitalista, pero la deuda es un sistema perverso, porque no es como que solo te explota el capitalismo, sino que te explota y aparte lucra de tu vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos aparecen aparte de que se explota a los trabajadores con los intereses? Otro elemento que golpea a los trabajadores es que, bueno, el rol del trabajador como deudor, junto con la posibilidad de volverte insolvente y también de no cumplir con las deudas, también puede generar, y esto es gracioso, entre comillas, esto puede generar volatilidad financiera. Claro, cuando tú le das deuda y deuda y más deuda a hogares que no son pues muchas veces solventes, porque los propios salarios son bajos, entonces aumenta la volatilidad financiera del sistema en su conjunto. Lo que pasó en 2007 a 2009 con las 2007 a 2009, sobre todo 2007 al inicio con las hipotecas subprime en Estados Unidos. Tema que ustedes ya vieron, ¿no? En el documental Inside Job. ¿Qué pasa? Resulta ser que se empieza a dar deuda, deuda y más deuda, básicamente a hogares que no logran mantener su solvencia por un salario bajo. Cae una crisis. ¿Qué tal si estabas con la mitad de una deuda? Sacas tu crédito hipotecario, estás con la mitad de una deuda y esa deuda te toca pagarla y boom, te cae la crisis del coronavirus. Entonces, obviamente que tener hogares altamente endeudados aumenta la volatilidad financiera, aumenta la posibilidad de una crisis financiera. Sí, de eso vamos a hablar cuando ya topemos el tema de las crisis, pero ya podemos un poquito adelantarnos, ¿no? O sea, aquí se puede ver que es crucial o sea, esto que se vuelve crucial para el capitalismo, ¿no? Volver mercancía a todo. Se puede ir en contra del mismo capitalismo, pero es que el capitalismo es bien contradictorio, ¿no?
es bien contradictorio porque es un sistema en el cual esa búsqueda desesperada de más y más y más, de acumular y de ganar y más y más y más, que trata de volver mercancía hasta la vulnerabilidad humana, eh, después se va en su contra, porque obviamente con muchos hogares endeudados que no te pueden pagar, eh, entras en crisis nomás. Y eso ya sabemos, obviamente, que termina siendo pagado. Lindo fuera que paguen los capitalistas, ¿no? O sea, un hogar dice, ya no puedo pagarme, declaro insolvente, ¿qué pasa? Te quitan hasta la casa, si está bajo hipoteca, te quitan los bienes, vienen las coactivas, te quitan todo lo que puedan quitarte con tal de que cubras en algo el punto de la deuda, ¿no? Y aún así el banco pierde, ¿por qué? Porque el banco no necesita muchos bienes inmuebles, necesita recursos. Entonces es todo un caos, ¿no? O sea, aumenta la volatilidad financiera, ¿sí? Entonces, por tanto, obviamente aquí también se vuelve relevante el tiempo en la posibilidad de que los pagos no se cumplan en los periodos planificados. O sea, si queremos decirlo de otra manera, el papel del tiempo, ¿sí? El factor tiempo, ¿no? El factor tiempo, pongámosle, se vuelve clave también. O sea, ese hecho de cuando te endeudas, cuando pagas, en qué plazos, se vuelve también clave, ¿no? Porque basta con que simplemente haya un descuadre en periodos de tiempo. Ejemplo, digamos que un hogar se endeudó, ya, para sacar el carro. Pongamos un ejemplo fácil, no muy complicado ni dramático. O bueno, vamos mejor con uno más dramático. Vamos con las hipotecas subprime. Un hogar de un trabajador gringo promedio no tan bien, porque no porque sea gringos también, ¿no? Hay muchos trabajadores que viven en condiciones súper jodidas. Entonces, digamos que llega y aparece un mega banco y le dice, hombre, estás de oportunidad, te damos este crédito para hipotecario. El hombre es un ninja, no tiene ingreso estable, no tiene trabajo, no tiene activos, no tiene ingreso estable, pero digamos que por ahí tiene un medio trabajito y ya el banco ya le ofrece un crédito hipotecario, entonces claro, se compra la casa para la familia, porque resulta que tiene familia y todos merecen una vida digna. Todos merecen un hogar. De hecho, si a mí me preguntan por mí fuera, todo ser humano debería tener un hogar mínimo. Mínimo. Pero bueno, estamos en el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, basta con que, digamos, este, obviamente, individuo que adquirió el crédito hipotecario dice, bueno, ok, la casa está en hipoteca, tengo que pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pagar cada mes un determinado flujo de dinero más intereses. ¿Y cómo los va a pagar? Con su salario, no hay más. Esto se paga con salario. Paga con W, con salario, ¿no? Aquí está la hipoteca. Ya, con todo lo que implica. Entonces, ¿qué tal con que no le paguen un mes? Ya se atrasa una. ¿Qué pasa si no le pagan otro mes? ¿Qué pasa si cae la crisis? Una mega crisis. Y la mega crisis empieza a provocar problemas. Ya no le pagan 6 meses. Ya no le pagan un año. Ya le despiden y ni le liquidan porque la empresa en la que trabajaba desapareció. Entonces se queda con la deuda, ¿sí? Entonces basta con que haya un descuadre de meses en el cual no recibe el salario el trabajador para que ya surja el descuadre y la volatilidad financiera, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que pasó en Estados Unidos. Muchos hogares que recibieron estos créditos para comprar casas no eran solventes, no tenían todas las circunstancias y salarios estables, pero era negocio. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a ver más adelante. Se volvió un negocio y ese negocio obviamente quebró en el punto cuando los hogares dejaron de recibir los ingresos estables que podían servirles para pagar sus hipotecas, ¿no? ¿Qué más? Las propias decisiones de los trabajadores en términos de consumir, adquirir deudas e incluso invertir están atados a procesos de las tasas de interés, por ejemplo, ¿sí? Pero ojo, las tasas de interés ya dependen de otro factor. ¿Qué define las tasas de interés? ¿Sí? Parte, bueno, depende del tipo de sociedad en las que estemos. Esto no es tan sencillo, ¿no? Hay gente que aquí malinterpreta todo y cree que es bien sencillo tomar las tasas de interés. No es nada sencillo, es complejo, ¿sí? Por ejemplo, en sociedades de países capitalistas avanzados, usualmente las tasas de interés dependen bastante de la política monetaria de los gobiernos, ¿sí? Entonces los gobiernos tienen que tomar decisiones sobre la política monetaria. Eso afecta a la tasa de interés. Sí. Usualmente los gobiernos, digamos que hoy por hoy lo moderno es pensar que los gobiernos modifican la tasa de interés para que un poco la economía o se reactive o no crezca tan rápido y genere inflación. O sea, es como que la variable tasa de interés es una de las reguladoras, ¿no? De hecho, ahí viene la famosa regla de Taylor, ¿no? Donde uno ve cómo avanza la tasa de interés según dinámicas de la producción, la inflación, etcétera.
Entonces, ¿qué sucede? Que en el capitalismo, la tasa de interés, ¿sí? Que obviamente es un mecanismo, si se quiere, de política monetaria, también termina afectando a los hogares porque los hogares están pendientes de la tasa de interés para más o menos el cálculo de cuánto le toca pagar, ¿no? Entonces, eso es fregado, pero también es fregado que en otras sociedades, no como las sociedades europeas o Estados Unidos, sino en el Ecuador, por ejemplo. En el Ecuador es más que visto que, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador o el gobierno no controlan las tasas de interés. Pueden decir lo que sea, pueden poner lo que sea en la ley. En la práctica, ¿quién controla la tasa de interés? Los bancos. Entonces, ¿por qué? Porque hay poder de mercado. O sea, hay un enorme poder de mercado de muy pocos bancos con la capacidad de controlar el mercado interno y de tomar decisiones sin que eso les implique muchos problemas, como cuáles, poner tasas de interés salvajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso también es un factor externo a los hogares. Los hogares, ¿qué culpa tienen de que exista un mercado financiero concentrado? ¿Qué culpa tienen los hogares de que el Banco Pichincha controle, por ejemplo, 30% de créditos y depósitos? Más o menos. Y que este mismo banco diga un día, ¿saben qué? Mi sistema ya no funciona. Aunque no funcione el sistema del Banco Pichincha, el sistema financiero ecuatoriano empieza a colapsar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen enorme poder. Ese enorme poder de mercado les permite manejar las tasas de interés y eso obviamente también golpea a los hogares. Los pobres hogares que a lo sumo están endeudados y solo quieren sobrevivir. Entonces vean cómo de una u otra manera la dinámica micro del hogar, micro, termina siendo golpeada por variables de carácter macro, que ya dependen de cosas como el manejo del gobierno o como el poder de las instituciones financieras. ¿Sí? Entonces ese es otro aspecto tenaz, ¿no? Y bien contradictorio, porque ¿qué hace el hogar? Uno dice, bueno, el hogar depende, si contrató a tasa fija el crédito, ya no hay mucho problema, ¿no? Pero también puede ser que no contrate tasa fija. O puede ser que para querer contratar un crédito le toque aceptar tasas de interés altísimas, ¿sí? Las tasas de interés del Ecuador con dolarización son realmente ridículas, pero no son tan ridículas cuando uno dice, a ver, ¿por qué? Por el sistema financiero hiperconcentrado, el enorme poder de mercado, la falta de competencia en el mismo sistema financiero y el desinterés del gobierno de realmente afectar tasas de interés. ¿Cómo podría afectar el gobierno tasas de interés? Haciendo que la banca pública funcione de verdad. O sea, el Banco de Fomento, bueno, el antiguo Banco de Fomento creo que es Ban Ecuador, el Banco del Pacífico, que incluso quieren vender. O sea, todas esas bancas públicas podrían servir como buena banca de competencia a la privada, con tasas de interés súper bajas. Pero ¿qué pasa? Que a veces se comportan igual o hasta peor. Porque obviamente el Estado, esta es una lectura bien marxista, ¿no? El Estado no es que es neutral, o sea, el Estado no es tampoco neutral. La política monetaria no es que se toma pensando en el pobre hogar endeudado. Pueden decir eso en los discursos, pero ya en los hechos, la política monetaria muchas veces más bien sirve para evitar que la economía en su conjunto colapse por mucha inflación o mucho desempleo. Y en países como los nuestros ni siquiera es el gobierno que realmente decide, sino las instituciones financieras, ¿no? Tal es así que creo que se está ya proponiendo que más bien en el Ecuador haya un sistema de bandas para las tasas de interés. O sea, básicamente que se liberen las tasas de interés y que los bancos decidan. O sea, es una situación jodida, ¿sí? Ok, pasemos ahora a otro tema dentro de la financiarización. Seguimos en la financiarización, ¿no? Este es un tema bien complejo, ¿no? Tiene muchas aristas. La que vamos a abordar ahora tiene que ver más bien ya no solo con la explotación vía intereses, ¿no? Que yo creo que es real, o sea, es que en serio, a veces uno ve los intereses que cobran hasta por sacarse de crédito una lavadora, algo bien básico, ¿no? Sacan el crédito y ya los intereses que te cobran, haces cuentas más o menos, resulta que se te va a ir tranquilamente 10, 20 o hasta 30%, o no es más incluso, del precio del producto que compras. Pero claro, como la gente no tiene el recurso acumulado en ese momento, le toca aceptar la deuda para sacarse por lo menos la lavadora. Y después cuando no pueden ni pagar, qué bestia, instituciones que, este es otro tema tenaz, instituciones que ni siquiera se supone que son financieras, cadenas comerciales que venden a crédito los productos, empiezan a atribuirse la capacidad de cobrar como sea, pese a que no son entidades financieras en estricto rigor. Pero bueno, hasta ahí está la explotación a los trabajadores.
Bueno, colegas, vamos a continuar en esta discusión, pero ahora vamos a hablar de estos conceptos, ¿no? De titularización, derivados y formas del capital. Eh, Porque verán, claro, uno dice ya, una forma en la que se lucra es a través de esta cobra de intereses, pero resulta ser que hay otras formas de lucrar también en la financiarización. Y hacia allá vamos, ¿no? O sea, otras formas de capital que adquieren o aparecen con la financiarización, ¿ya? En ese sentido, Brian Edol plantea una definición de capital que cosas de la vida más o menos, bueno, es que no es que sea coincidencia, ¿no? La definición de capital marxista no es que esté tan a la ligera, sí está más o menos pensada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brian Edol dicen, a ver, si tomamos en cuenta que capital es la relación social del valor en movimiento es lo que nosotros podríamos entender como autovalorización, ¿no? La autovalorización. O sea, la búsqueda de que el valor se reponga y se incremente, ¿ya? Entonces, recordemos eso, ¿no? El capital está buscando, o bueno, los capitalistas están buscando la autovalorización de su capital, o sea, que el valor del capital se mantenga y aumente, ¿ya? Entonces, ese movimiento de autovalorización se refuerza con la financiarización. ¿Cómo puede reforzarse? A través de estos procesos que se conocen como la titularización y el surgimiento de los derivados financieros. Esos procesos permiten que el capital, bajo la forma de activos fijos y líquidos, por ejemplo, maquinarias, hipotecas y otras, pueda transformarse en capital fluido, ¿ya? O sea, pensemos en esto, ¿no? Cuando la persona, este hogar, este individuo, adquiere una deuda con el banco, entonces aquí está el banco, adquiere una deuda para comprarse la casa, digamos que esta es la casa, entonces obviamente que el individuo después tiene que pagarle al banco. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una relación bastante fija, ¿no? O sea, no hay mucho más. O sea, ya, se lucra con el interés, chévere, intereses. Pero uno dijera, bueno, ya, y cuando este hombre deja o esta mujer, o esta persona deja de recibir el salario, obvio, le deja de pagar al banco, pero hasta ahí debería quedarse. El problema es que a través de estos procesos de titularización y derivados financieros, esto que es básicamente una relación fija entre un individuo y un banco, se puede volver algo súper fluido, ¿sí? Porque, digamos, tú tomas las hipotecas, tomas los intereses y dices, a ver, yo soy este banco dice, verán, este individuo me va a pagar tantos intereses a futuro, pero yo quiero el dinero ya. Entonces, gracias a estos procesos, el banco crea un título valor, un título, en donde dice, en este papel, el dueño de este contrato, de este papel, bueno, a través de este papel, dejo que el que me compre el papel puede llevarse los intereses. Entonces, miren eso. Una relación que es fija, gracias al sistema financiero y gracias a estas cuestiones que vamos a ver ahorita, titularización y derivados financieros, puede coger, por ejemplo, los intereses que espera de una deuda y decir, ¿saben qué? Estos intereses los voy a poner en un papel. De hecho, toda la hipoteca lo pongo en un papel y la vendo. Entonces el banco puede hacer que esto se venda a otro banco o a otra institución financiera o a otros personajes que no tengan nada que ver con esta relación. Pero obvio, van a pagar, ellos pagan, el banco recibe inmediatamente dinero y a cambio estas personas esperan dinero futuro. Obviamente que debe ser mayor, ¿no? Entonces es que están esperando que, es como quien dice, el banco quiere deshacerse de la deuda. Se deshace de la deuda por medio de un papel, un título, que lo entrega a terceros o lo vende a terceros. Los terceros pagan, el banco ya tiene dinero, tal vez no lo mismo que hubiera recibido por los intereses, pero ya tiene dinero, o sea, ya se libra de parte del riesgo, pero el riesgo se queda en manos de otros. Entonces, ¿qué pasa? Que con el sistema financiero, con la financiarización, se vuelve fácil, se vuelve fluido el capital que está estancado o está fijo. Repito, en maquinarias, hipotecas, lo que sea. ¿Ya? Para eso están estos procesos de titularización y de los derivados financieros. Pues para eso vamos a aclarar algunas definiciones. ¿Qué son los activos financieros? En general, los activos financieros pueden verse como cualquier cosa, literalmente, cualquier cosa,
que permita generar un flujo de ingresos. Ya, cualquier cosa. Una deuda, obviamente que no es un activo para el hogar, pero sí es un activo para un banco. ¿Por qué? Porque a través de la deuda el banco se garantiza un flujo de ingresos. Em, rentar, o sea, comprarte una máquina y rentar, o comprar un terreno y rentar, también se puede volver un activo financiero en el sentido de que te permite generar flujos de ingresos, ¿ya? Entonces vamos a usar esta definición bien genérica de activos financieros. Cualquier cosa, la que sea que permita generar un flujo de ingresos en el tiempo, ya déjenme poner aquí, un flujo de ingresos que permita generar un flujo de ingresos en el tiempo, flujo de ingresos esperado, ¿no? Porque una cosa es que lo esperas, ¿no? O sea, pero puede ser que el hogar no pague a la mitad y ya no tengas ese flujo de ingresos. Puede ser que a la mitad te cayó una plaga y se jodió todo tu cultivo y entonces todo el cultivo ya no genera los ingresos. Puede ser que de repente hay guerra en el Golfo y ya no puedes seguir aprovechando del petróleo, que ya no llega el petróleo, entonces ya no genera el flujo de ingresos. O sea, todo depende, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un flujo de ingresos esperado. Entonces, esos van a ser los activos financieros. Entonces, hablemos de la titularización. ¿Qué es la titularización? ¿Ya? Estos son temas ya más de las finanzas, ¿no? Pero vale la pena que lo conozcamos porque esto nos va a permitir entender mejor, especialmente lo de la crisis financiera del 2007-2009 y posibles crisis futuras, ¿no? Entonces, son conceptos que vale la pena conocer. Entonces, ¿qué es una titularización? Es un proceso donde el dueño de activos, y ya cuando vean activos saben que nos referimos a estos activos financieros, ¿no? El dueño de activos mantiene la propiedad sobre los activos, pero vende la propiedad sobre los resultados, ¿sí? Entonces, es básicamente como que se crea un título, pues titularización, se crea un título. Pensemos de nuevo en la hipoteca. Entonces, se crea un título en donde eh, uno puede decir todos los intereses de la deuda van en este documento o en este título y vendo los intereses a un tercero, ¿sí? Aquí está un título. O básicamente, pero ¿qué pasa? Pero tú sigues siendo el dueño de la casa, por ejemplo. Si es que el individuo falla, sí, aquí está el individuo, aquí está el banco, ¿sí? Entonces el individuo recibió del banco un crédito hipotecario. Con ese el individuo compró la casa. Luego el individuo está pagando las cuotas de la hipoteca. De esas cuotas, una parte son intereses y esos intereses van a un título valor que se vende a un tercero. Entonces, la idea de la titularización, fíjense, el banco mantiene la propiedad sobre la casa si es que sobre todo quiebra. Y a la vez, obviamente, el banco mantiene la propiedad del crédito. Pero, ¿qué pasa? O sea, el banco, claro, va a recibir el crédito, pero los intereses, el extra, lo puede poner en un título, que eso se vende a un tercero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el individuo deja de cobrar su sueldo, su salario, quiebra, deja de pagar y ¿qué pasa? El banco se queda con la casa, ya. La casa cubriría el monto del crédito original. Obvio, ¿no? Porque con el crédito original se compró la casa. Pero la casa no genera el interés. ¿Por qué? Porque el interés no se obtiene del valor de la casa, se obtiene del salario. Entonces, ¿qué sucede? Si el individuo quiebra, el banco se mantiene la propiedad de la casa, se queda con la casa, o sea, mantiene la propiedad del activo original, que antes estaba en dinero, ¿no? Pero después pasó a casa. Pero los intereses ya no son propiedad del banco, son propiedad de un tercero. Y ese tercero, de hecho, fue el que se jodió en la crisis financiera subprime. ¿Por qué? Porque en la crisis financiera subprime, los hogares dejaron de pagar, los bancos se quedaron con las casas, pero las casas no permiten generar el interés que después cubra los papeles que compraron otros. Y cuando estos otros dicen, bueno, ¿y dónde está mi rendimiento de mi activo financiero, de mi título? El banco dice, no sé, yo ya le vendí, esto ya no es mío, ya es de usted aceptó el riesgo. Y lo peor es que este tercero tranquilamente puede vender el mismo título a un cuarto y a un quinto, y así. Entonces resulta ser que cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está el responsable? No hay responsable, porque esto se vendió y se revendió en la bolsa de valores. De hecho, había papeles de hipoteca subprime que terminaron sus negociaciones hasta en Japón, o sea, hasta bancos japoneses.
instituciones financieras japonesas tenían hipotecas subprime metidotas ahí entre sus activos. Entonces, ¿qué pasaba? Que obviamente ahí ustedes pueden ver, se transfiere el riesgo, ¿no? Se transfiere el riesgo, pero no la propiedad del original, del activo original. El banco se mantiene como el dueño de la casa y el dueño del principal, o sea, de la relación básica de la hipoteca. Pero el banco a la vez ya recibió la platita de la venta del título, en el cual se monetizan, se ponen en papel los intereses. Entonces es la idea de una titularización, ¿ya? Al menos es como la definen Brian et al, ¿ya? Ellos la definen así, ¿no? Entonces reitero, ¿no? La titularización, un proceso donde el dueño de los activos mantiene la propiedad de los activos, pero vende la propiedad sobre los resultados, ¿sí? Por eso es que es necesario que generen flujos, ¿ya? Una máquina. Tú puedes ser dueño de la máquina, pero decides vender los resultados de la renta de la máquina. Ahora eres dueño de un terreno. Tienes un terreno, dices, yo mantengo la propiedad del terreno, pero voy a poner a la venta todos los posibles resultados que me da el terreno, ¿ya? Entonces, claro, quien compre eso va a estar preocupado de que el terreno funcione, ¿sí? Pero obviamente si eso después se vende y se revende ese título, ya pierde su identidad y ahí es un mar de anonimato, ¿no? O sea, es como que se pierde un mar de anonimato cuando esto se revende, ¿no? En los mercados secundarios. En fin, entonces la titularización permite enmarcar un activo o conjunto de activos financieros según sus flujos de ingresos esperados. Bueno, aquí he puesto lo esperado. Y luego se vende la propiedad de esos flujos, pero sin transferir la propiedad de los activos. O sea, vean esta genialidad del capitalismo, ¿no? En la financiarización se logra volver mercancía los flujos esperados, porque eso es otra cosa. Son flujos esperados, porque, por ejemplo, cuando el banco está vendiendo los intereses de la hipoteca, de lo que le espera generar, le genere la hipoteca, no es que ya tiene los intereses y los vende, no, no, es lo que espera. El banco, vamos al banco, es que va a repetirse cada rato. Entonces, tenemos otra vez al endeudado, ¿no? Y aquí está la casa que compró, el banco que otorgó un crédito, y el individuo que compró la casa y después venía el pago de la hipoteca, y después de esta hipoteca se saca un interés, y ese interés es el que se vuelve un papel, y este título se vende a otros, ¿sí? Los intereses. Vende. Entonces, aquí viene la parte clave. El banco, cuando vende el título, obtiene dinero hoy. O sea, dice yo quiero vender hoy. Le pone un precio y le compran. Entonces el banco ya tiene dinero. Hoy. En cambio, el que se llevó el título, ¿qué está esperando? Los flujos futuros del pago de intereses. Entonces es como que se está logrando transformar en mercancía la expectativa de pago, ¿sí? De hecho, eso también es otra forma de riesgo financiero, ¿no? Entonces podemos poner lo que acabamos de decir ya. Vender la propiedad de sus flujos sin necesidad de transferir propiedad, ya entre paréntesis, es decir, la propia expectativa de pago vuelve mercancía. Es bien dicho, ¿no? Alguien decía por ahí, bueno, en el capitalismo, si tu madre se vuelve mercancía, hasta tu madre la venderían, porque así funciona el sistema capitalista. Todo es mercancía, o casi todo. Todavía tengo fe de que algunas cosas de la vida humana no se vuelvan mercancías, pero no sé cuáles. Sí, porque yo he tenido esa discusión algunas veces, ¿no? O sea, ¿qué es ese aspecto humano que no se vuelve mercancía? Y siendo sincero, yo creo que todo se vuelve mercancía en el mundo capitalista, todo, todo. Si hasta tu vulnerabilidad, las deudas y todo son para volverte mercancía. No se diga partes del cuerpo, o sea, casi todo se vuelve mercancía, todo lo humano me refiero. Y a veces hasta lo no humano, o sea, se- bueno, no diría lo no humano, sino yo diría todo aquello que es más de la naturaleza, ¿no? Pero al final la naturaleza depende mucho de cómo le vemos a la naturaleza, de qué es naturaleza según nosotros. También es una cuestión compleja, ya más filosófica, ¿no? Pero el punto es que en definitiva, hasta la propia expectativa de pago se vuelve mercancía. Pero es una mercancía que quien hace la titularización y vende el título se quita de encima para venderla a otro, y ese otro es el que está esperando el rendimiento futuro, rendimiento que puede no darse, y entonces ahí vienen las crisis. ¿Sí? Por tanto, la titularización permite la transferencia del riesgo gracias a la transformación de un valor fijo en un valor líquido. ¿Ya? O sea, esto, transferencia de riesgo. La creación de los títulos ayuda precisamente a que en un solo contrato, en un solo papel, estén estas esperanzas de ingresos futuros, y eso hace que el banco que originalmente vendía el papel
ya se quita de encima el problema, porque ya tiene un ingreso ya. Entonces, noten, este es un negocio excelente para el banco. ¿Por qué? Obviamente, a menos que quiebre, ¿no? Porque si quiebran, ¿no? Pero si digamos que no quiebra, porque es un negocio excelente. Dale créditos a todo el mundo. Tú vas a esperar un montón de intereses de esos créditos, pero tú quieres los recursos ya. Entonces, coges todos los intereses que esperarías obtener, los pones en un título, un título, y ese título lo vendes. Entonces ya logras los recursos hoy. Porque muchas veces la gente dice, bueno, quiero invertir a futuro, tengo, digamos, $1000. Piensa en un fondo de jubilación que tiene $1000 millones, pero bajémosle a $1000, por ejemplo. Y digamos que estos son recursos de personas que se quieren jubilar. ¿Ya? Estos son fondos de pensión, fondos de pensiones. Parece mentira, pero fondos de pensiones realmente hicieron lo que les voy a decir ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Estos fondos de pensiones dicen, tenemos guardado en reserva tanto, pero hay que hacerle circular ese dinero, hay que acumular, no hay que tenerle vago al dinero. O sea, qué forma de ver el mundo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que muchos fondos de pensiones decían, ok, ¿qué hago con este dinero? Entonces llegaban los bancos y decían, cómpreme hipoteca subprime, cómpreme hipotecas, vea, este título. Usted lo compra en 1000 y a cambio va a recibir 1200. O sea, usted recibe 20% de interés. ¿Qué dice? Ya, yo le vendo en 1200, pero, ay, ¿qué hablo? El banco dice, no, le vendo en 1000 y usted después con el futuro y el pago de los intereses va a recibir 1200. Entonces, muchos fondos de pensiones decían, no, es buena idea, es un buen negocio. Y aparte, si resulta ser que este banco dice, vea, este título que le estoy vendiendo es triple A más, súper seguro, porque lo calificó Standard Poor's, o lo calificó Fitch, o lo calificó Moody, las tres grandes calificadoras de riesgos de Estados Unidos, que dicho sea de paso tenían negocio vinculado con los bancos y hasta ahora tienen. Ya. Pero y es algo conocido, ¿no? No le estoy diciendo nada que bestia, nadie sabe. Eso es más que conocido, pero igual, es el estatus, es el hecho de que salen muchos economistas allá a decir, no, pero es que es real, estos son bancos confiables, o sea, toda la lata, ¿no? Toda la parafernalia, todo el misticismo, todos esos mitos financieros para que la gente se crea el cuento de que esto era confiable. Entonces, ¿qué pasa? El fondo de pensiones, como bueno, dice, yo me guío en estos bancos, perdón, estas agencias calificadoras y dicen, no, no es mala inversión. Bueno, me compro el banco 1000 y recibo 1200. Alimentamos el fondo de pensiones y hacemos que en el futuro las personas que no van a recibir, imagínate, un fondo de pensiones no van a recibir la plata hoy, pero van a recibir la plata a futuro, entonces van a recibir más plata de la que originalmente tenían. Mejor para una buena jubilación. Y mejor si es que te dicen que el título es súper seguro. Pues, ¿qué pasa? Que claro, por detrás estaban las hipotecas subprime, que no eran nada seguras, eran súper vulnerables. Pero como había el negocio también, porque obviamente el banco ya después, o sea, cacha, el fondo de pensiones le da ese rato el dinero al banco. Estoy simplificando la historia por si acaso, ¿no? Pero bueno, le da el dinero al banco. El banco ya tiene los 1000 y de ahí de paso puede repartir un poco a la misma calificadora de riesgo. ¿Ya? Total, estos 1200 y es problema del que compró el papel. Pero claro, el fondo de pensiones tal vez no es tan tonto y dice, bueno, ¿y qué tal si le revendemos? Por si acaso, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Es como que se lanzan la pelotita, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, ¿quién se hace cargo? Pero usualmente los fondos de pensiones fueron los últimos en comprar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiebra las personas, se quiebra y ya no se puede pagar las hipotecas. Los bancos se quedan con las casas, pero las casas no generan el interés ni el rendimiento. A la final, el título se colapsa, se pudre, el título se vuelve título basura. Y los fondos de pensiones que metieron sus recursos ahí se quedaron en la quiebra. Entonces ya no tenían, o sea, muchos quebraron. Entonces varios fondos de pensiones, fondos de inversión y demás quebraron porque metieron su plata en estos negocios. Negocios que, claro, a priori parecían muy seguros porque tenías estas grandes agencias calificadoras que te decían que no es seguro y después que va, no ha sido nada seguro, ¿no? Pues bueno, aquí les dejo unos esquemitas más decentes, ¿no? De lo que yo estaba dibujando. Entonces decía que este esquema nos va a acompañar bastante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Tomemos este, ¿no? Tienes aquí el propietario del hogar, ¿no? Entonces el propietario del hogar adquiere el crédito por parte del banco, ¿sí? Este es justamente el ejemplo de de cómo se dieron las hipotecas, ¿no? Subprime. Entonces, ¿qué pasa? El hogar adquiere el crédito del banco, ya, ¿sí? Adquiere el crédito del banco, entonces el banco ya tiene esto. Y obviamente el banco, perdón, el hogar está obligado a generar pagos mensuales.
Pero estos pagos mensuales, ¿a quién van? Entonces, claro, el banco se tiene a cargo la hipoteca y el crédito, ¿no? Es el propietario original de sus recursos. Pero luego el banco crea básicamente este título. Aquí viene la parte de la titularización. O sea, coge la hipoteca y le vuelve un título, o sea, le vuelve un documento, un certificado, un contrato, bueno, un papel, un título. Ya ni siquiera son papeles en físico, ahora todo es virtual. Entonces, crea un título y ese título, ¿sí? Lo puede estar vendiendo a otros bancos. O sea, más o menos fue así, porque ya en la práctica fue que fue una cadena de bancos, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Este banco coge y le otorga la hipoteca, perdón, le otorga el crédito hipotecario al hogar, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces está la deuda. Entonces el banco le da dinero al hogar para que compre la casa y compran la casa. Luego el banco crea el título. Ese título lo vende a otros bancos, los famosos bancos de inversión, como Fannie Mae, Freddie Mac y otros, con los que quebraron. Estos dos de hecho son los que quebraron. Unos nombres medios notosos. Entonces, estos bancos y otros más compran esos títulos. Luego, ¿qué pasaba? Que estos bancos empezaban a agrupar títulos, ¿sí? Entonces surgían estos que se llaman los mortgage-backed securities. O sea, eran básicamente títulos que recogían varias hipotecas. Por eso mortgage-based, ¿no? O sea, basados en backed, perdón. O sea, un montón de securities son básicamente títulos, ¿no? Verán, en inglés, titularización se dice securitization, ¿ya? Securitization, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean securities, porque tal vez se topen con la palabra securities, se básicamente son los títulos. Entonces, estos de aquí eran títulos sostenidos por hipotecas. Entonces, estos bancos de inversión cogían y juntaban las hipotecas y creaban nuevos títulos. Entonces, haz de cuenta que aquí está otro título. Es un título del título. Entonces, ¿qué pasa? Claro, creas otro título del título, en donde aquí este título depende de varias hipotecas que están esperando el pago futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hogar finalmente, los pagos que hace, ¿sí? Los pagos mensuales, ya no es que iban al banco original, iban a estos bancos de inversión que tenían los nuevos papeles agrupados. Y esos nuevos papeles agrupados se podían negociar con otros inversores, ¿sí? En otros mercados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como que se da esta cadena de dependencia en donde los hogares terminan pagando un crédito, pero ya no al banco original. El banco original ya recibió dinero porque vendió la hipoteca a otros bancos. Y estos otros bancos son los que tienen sus papeles ahí negociando en la bolsa de valores. Entonces, básicamente los hogares pagan mensualidades que cubren los negocios de estos bancos de inversión. Sí, esta es la famosa banca de inversión, que es la que se dedicó realmente a negociar estos mortgage-backed securities, o sea, estos títulos basados en hipotecas. Y claro, los inversionistas eran los últimos que compraban estos papeles, pero aquí falta el detalle, ¿no? Que estos mortgage-backed securities venían con las calificaciones de las empresas calificadoras, o sea, triple A más. Una belleza. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, como muchos inversores dicen, bueno, ¿y esto qué es? Es una mezcla de hipotecas. ¿Cuántas hipotecas están ahí? Como 1000. El pobre inversor dice, "Pucha, bueno, no tengo ni idea de cómo está armado este título, pero si te dice una institución respetable como Standard Poor's y te dicen, vea, esto es confiable, bueno, se compra. Entonces aquí viene el pago, ¿no? De toda la transacción financiera. Entonces ustedes imaginen esto, pero a una escala gigantesca e internacional. Entonces, obviamente que eso llevó a que la crisis financiera, que empezó como crisis subprime, termine jalándose a todo el sistema. Estos bancos quebraron. Fannie Mae y Freddie Mac quebraron, o sea, estos desaparecieron. Otros tuvieron que ser salvados por el gobierno, por este juego especulativo, ¿no? Aquí tienen otro esquemita, que igual la idea es parecida, ¿no? Entonces aquí es un poquito más, justo se llama John, qué bien. Sí. Entonces aquí tienes, ¿no? El jueguito, ¿no? Que el banco le presta a John 150.000, John compra la casa. Listo. Luego el banco, ¿sí? Junta, tranquilamente podían ser estos de inversión o el mismo banco. O sea, el banco junta varios de estos, ¿sí? Aquí puedes ver la hipoteca de John y aquí están otras hipotecas y aquí te sale todo el pool, ¿sí? Todo el bloque de hipotecas. Entonces el banco también podía juntar, o sea, no solo podía ser que otros bancos, sino que el mismo banco podía juntar todo este pool de hipotecas. Porque claro, el banco no solo le presta a uno, le presta a varios. Junta las hipotecas, arma un título. Si vieron, aquí era el ejemplo con el título de una hipoteca. Este es el título de varias hipotecas de entrada.
Entonces aquí tienes el título, que es el MBS, Mortgage Based Securities. Entonces coges esos títulos, ¿sí? Y se los vendes a un banco más grande, los bancos de inversión, estos, Fannie Mae, Freddie Mac y otros. JP Morgan, JP Morgan fue salvado, por ejemplo, pero hubo otros que no, o sea, quería quebrar. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, creas el título, los títulos se ponían en un solo gran título, que eran un montón de hipotecas, se lo vendes al gran banco, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Que el banco que se compra este papel, este contrato, lo revende, ¿sí? Lo revende junto con otros papeles acumulados, o sea, tiene un montón, y los vende a los inversionistas, que son los últimos, ¿no? Pero obviamente los inversionistas después podían revender y es como que estos activos basura, algunos les llamaban estos activos, estos títulos tóxicos. Sí, en esa época la palabra tóxico más bien era bien común hablar de toxicidad financiera, ¿no? Ahora tóxico significa otra cosa. Los años pasan. Pero el punto es que entonces estos activos tóxicos, estos contratos tóxicos terminaban en toda una red financiera. Entonces, con que John no pague su hipoteca, ya no pagó, ya no pudo. Eso jodía la hipoteca de John, pero tal vez si es una crisis general empieza a joderse la hipoteca de varios, digamos que casi todos. Después de ese riesgo se transfiere a los grandes bancos y después de ese riesgo se iba a los inversionistas y al final quebrados todos. Crisis financiera internacional, ¿sí? Pero vean cuál es la chispa de la crisis. Ese hecho de querer aprovechar y seguir sacando recursos de la deuda de los hogares. Es la chispa. Y si somos aún más crueles, es ese intento de sobreexplotar a los hogares que ya de por sí tienen problemas para conseguir un buen ingreso. Peor, tener dinero para pagar los intereses de deuda. Entonces, más o menos esa es la raíz, un poco más conceptual, ¿no? Pero es la raíz de la crisis financiera que hubo en el 2007, que luego ya se extendió y se volvió todo un caos. O sea, hagan de cuenta que esa fue la peor crisis hasta antes del coronavirus. ¿Sí? Ahora, ojo, estamos haciendo el ejemplo con hipotecas de lo que fue en esa época. Pero esto se puede hacer, o sea, los títulos puedes hacer de cualquier activo que te genere rendimientos. Puedes usar acciones de empresas. ¿Qué tal si tú dices, yo creo que este año Pfizer lo va a hacer muy bien por la vacuna? Entonces ya no pensemos en esto, pensemos en Pfizer. Pensemos que Pfizer tiene sus propios dividendos, ¿ya? Entonces Pfizer podría titularizar sus dividendos y vender eso a los mismos bancos de inversión para que estos bancos empiecen a negociar en la bolsa de valores. O podría ser la misma Pfizer, depende. Entonces, no necesariamente son hipotecas. Fueron hipotecas en esa época, en el 2007. Puede que ahora tengamos otro tipo de especulación, ¿sí? A su vez, los activos sujetos a una titularización no necesitan ser todos del mismo tipo. O sea, para colmo de males, no hay ninguna norma que te diga junta solo hipotecas, juntas solo rendimientos de acciones. No, los títulos puedes mezclar lo que quieras. De hecho, lo usual es que no sean lo mismo. O sea, estos MBS, Mortgage Backed Securities, eran un caso particular porque eran basados en hipotecas. Pero resulta ser que tú tranquilamente puedes hacer una titularización, esta securitization que les decía, ¿no? Puedes hacer una titularización de cualquier activo financiero. O sea, cualquier tipo de activos financieros pueden ser juntados en un solo activo, a veces conocido como título sintético. ¿Cuál es el título sintético? El que puede contener todo. Hipotecas, acciones, materias primas, créditos de tarjetas, o sea, rendimiento de tarjeta de crédito, hasta eso se puede volver un activo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que un título, estos se les suelen conocer como títulos sintéticos, ¿no? Los títulos sintéticos son bien comunes. Mezclan full cosas, o sea, resulta ser que tú ni siquiera es que, o sea, un título sintético bien podías tener créditos por vehículos, créditos hipotecarios, créditos de tarjeta, créditos, no, no solo créditos, podías tener acciones, podías meter materias primas, rendimientos futuros que te den por la negociación de materias primas. O sea, podía estar cualquier cosa en ese papel. O sea, todo un shampoo que para colmo de males, haz de cuenta, no se olvide lo que dijimos clases pasadas, el cálculo, la matemática. Tranquilamente, ese papel puede estar diseñado por los mejores matemáticos del mundo. O sea, por unos PhDs, no en economía, en matemáticas. Entonces tú ni entiendes bien, o sea, te dan el documento y tú lees y dices, ¿quiere comprar estos títulos valores?
Te dan el título valor y tú dices unas barbaridades de ecuaciones ahí que no se entiende nada. Te dicen, claro, esto depende de esto, pero de una forma tan jodida que tú dices, chuta, ¿y ahora? ¿Rendirá o no rendirá? ¿Es seguro o no es seguro? Pues como hay mucha información complicada, muchos inversionistas que dicen, a ver qué dice la agencia de riesgo, la calificadora, triple A más. Ah, ya, ya, no, no, ¿para qué analizar? Ya. Y ojo que muchos inversionistas en realidad sí tenían sus propios matemáticos y gente que analiza, ¿no? Y aún así, se vuelve a veces tan complejo, o sea, se mezclan tantas cosas en esos mismos títulos que se vuelve imposible a veces saber qué depende de qué. No sabes qué depende de qué, entonces el resultado va a ser que la hipoteca, podría ser, podrías tener buenos activos, pero solo con que la hipoteca esté podrida, ya te podía ir pudriendo el resto y te jodía todo el activo. Entonces es la idea de los títulos valores, de la titularización, ¿no? Entonces, esto tiene un elemento interesante porque esto es algo que también menciona Brian Edol, súper bueno, dice, la combinación de diferentes tipos de activos en un solo papel, en un solo título, implica una abstracción de las diferencias físicas del capital y entonces solo se toma en cuenta una única característica común, capacidad de generar un flujo esperado futuro de excedentes. Entonces, miren esto, ¿no? Con el título, tú estás admitiendo y el mundo está admitiendo que el capital no es un carro, no es una casa, no es una tarjeta de crédito, no son acciones, no son materias primas. No, el capital no es una cosa. Porque si no, ¿cómo diablos juntas en un solo papel tantos objetos distintos? No, porque es una relación social, es un valor, es un poder. Entonces, el título sintético es el mejor ejemplo de cómo en realidad nosotros, los seres humanos, lo que tenemos son relaciones sociales, que a veces toman la forma de mercancía, sí, pero en realidad son relaciones sociales. El capital es una relación social en donde el valor, este poder de volver todo mercancía, se espera que vaya creciendo, se espera. Porque para el colmo de males, claro, tú pagas dinero hoy, pero esperas a futuro, entonces no sabes si realmente van a rendir. Entonces, noten eso, ¿no? O sea, noten cómo la definición de capital, no como una cosa, no como máquinas, no como nada, sino el capital como un poder, como una relación social, un poder que busca crecer a través de volver a todo mercancía. En los títulos sintéticos se vuelve clarísimo. Porque ¿qué unidad tiene el título? Dinero. No hay otra unidad. Es que, ¿cómo más juntas tantas cosas? Es imposible. Dinero. ¿Y el dinero que representa? Y ahí me baso en un artículo de Marx. El dinero es poder. O bueno, representa poder. O sea, básicamente es un juego de poder. Un juego de cómo nosotros aprovechamos el supuesto poder futuro que me van a dar estas mercancías o estos activos para obtener nuevas mercancías a futuro. Entonces, tenaz, ¿no? Este tema de la crisis financiera también, porque como se puede ver, ¿no? Con que te falle una pieza, ya surge la crisis financiera, que es lo que pasó, ¿no? En los años 30, bueno, en la crisis del 29, la gran crisis, o sea, la gran depresión, la peor de todas, ¿ya? La peor, o sea, fue una mezcla entre caída de hipotecas y de vehículos. En ese entonces el sector de los vehículos estaba, recuerden, años 20, años 30, el boom de los vehículos. Pero igual, fue boom, pero se exageraron y del boom se volvió una burbuja que después reventó. Entonces, más o menos, es una historia no igual, obviamente, sino es un tema parecido, ¿no? Eh, entonces, me permítanme esto también quiero ponerle como, ya no terminamos, colegas, pero son temas que vale la pena por lo menos conocer de pasada, ¿no? Penosamente, si uno quisiera, podría hacer todo un curso solo de este tema, ¿no? De la financiarización. Pero obviamente tenemos muchas cosas más profundas que estudiar, ¿no? Porque si no, sería chévere. A mí me encanta este tema porque es como que el capitalismo aquí, o sea, la propia evolución del capitalismo crea sus complejidades y complicaciones. Porque esto es complicarse la vida, esto es básicamente crear la posibilidad de una crisis horrorosa. Pero claro, no es una crisis en la que todos pierden, ¿no? Hay incentivos. O sea, ¿cómo les diré? La crisis del 2007 me parecía fascinante. Bueno, me parece hasta ahora fascinante porque es una crisis en donde todo el mundo hacía sus cálculos. Todos metían lo mejor que podían, todos hacían sus mejores estimaciones. No era pensada siquiera la idea de crisis.
Meses antes, meses antes de que se dé la crisis financiera, todo el mundo estaba feliz diciendo, estamos en nuestro mejor momento. No olviden, ¿no? Si es que no lo han visto, por favor, véanlo, por favor, en el documental Inside Job. Es súper chévere. O sea, juntar eso con lo que está dicho en ese documental es excelente porque te da esa idea de cómo el capitalismo evoluciona a una forma especulativa que cualquiera dijera se está pudriendo el capitalismo. No, así mismo es. ¿Y cómo resuelve? Verán, esto es bien tenaz. Recuerden que después de la crisis del 29 y una década de crisis, los años 30, o sea, el mundo se fue al diablo, pero hablamos sobre todo del capitalismo norteamericano y Europa. Para el 39 ya tuviste el inicio de una guerra mundial. Vino la crisis de 2007, 2009, y ya para 2009 tenías nuevas invasiones a Libia y a otros países, y un poco después la guerra en Siria. O sea, yo soy de la idea, no de que necesariamente después de una mega crisis viene una gran guerra o gran violencia, pero puede darse. O sea, históricamente, después de unas grandes épocas de crisis que nacen de estos juegos del propio capitalismo de buscar ganar, ganar y ganar, después pueden surgir graves procesos, ¿sí? Recuerden que la gripe española viene con o bueno, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no estoy diciendo que obviamente después de la crisis del coronavirus vamos a tener una guerra mundial, pero ¿cuál es el equivalente ahora? El coronavirus, la crisis del 2020 que se sigue jalando hasta ahora, y tienes la confrontación Estados Unidos-China. Y mucho de esto también juega el elemento especulativo. O sea, el capitalismo que se vende como un mundo de siempre crecer y que todo está bien, es un mundo que genera sus propias crisis. Entonces, por eso me parece fascinante este tema de las crisis financieras y de los títulos y demás, porque es como que te demuestra que el capitalismo, incluso con todas sus herramientas matemáticas, teóricas y todo, imagina que hay millones de personas, no miles, millones, que están haciendo cálculos y todo para que el capitalismo funcione. Y aún así colapsa, pero a la vez se recupera, ¿no? Entonces es una cosa media cíclica, o sea, colapsa y se recupera, colapsa y se recupera. Y en cada colapso hace sufrir a gente inocente. Mucha gente, por ejemplo, en el caso de España fue tenaz. La crisis financiera gringa terminó provocando en España, o sea, suena raro, ¿no? Pero en España provocó que un montón de gente quede desahuciada sin hogar. Le sacaban de la casa, simplemente le sacaron por no poder pagar la hipoteca. Bueno, para ir cerrando, otro elemento que es todavía más jodido que los títulos financieros son los derivados financieros. Oye, estos son históricos. ¿Qué son los derivados financieros? Los derivados financieros son contratos entre dos o más partes, bueno, entre dos o más partes u otros productos, no necesariamente contratos, pero los usuales contratos, donde el valor se basa en el valor de otro activo previamente acordado. A veces ese se le llama activo subyacente. Ejemplo, eh, tú creas un contrato que ya no es que va a depender, o sea, no es que está sustentado en el rendimiento de un activo, no. Simplemente creas un contrato y dices, verás, este contrato dice que si sube el precio del petróleo, un commodity del petróleo, si sube el precio del petróleo, sube el precio de este contrato. ¿Ya? Digamos que es un contrato de venta, venta futuro de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Este contrato ya no está esperanzado en rendimientos futuros de ningún activo. No hay una hipoteca, no hay, no hay ni la propiedad del petróleo. O sea, tal vez tú no eres ni dueño del petróleo. Tú cuando compras uno de estos derivados financieros solo estás comprando la posibilidad de la venta, de que en la venta futura de petróleo suba el precio y bueno, entre lo que compras y vendes el contrato ya ganas algo. O sea, los derivados financieros en definitiva son contratos e instrumentos en donde el valor depende de otro activo, pero no, o sea, ¿cómo les diré? No es que el activo genera un rendimiento, el activo cambia de precio. Y tú juegas a la apuesta de que el cambio de precio va a mejorar tu contrato. O sea, repito, el típico ejemplo es la venta, los contratos a futuro. Entonces aquí ya no tienes la propiedad del activo como tal. O sea, no es como un título, ¿no? O sea, es más etéreo, es más... o sea, los derivados financieros, algunos dicen, son los más especulativos. Porque para colmo de males no es que tú coges uno. Como pueden ver aquí, tú puedes hacer que este contrato dependa de varios. Puedes ponerle también algunas divisas, puedes poner acciones, puedes hacer qué cosa, que incluyes aquí tasas de interés, ¿sí?
Bueno, puedes poner aquí dinero, incluso puedes poner otros derivados. Entonces, si ven que el principio es parecido al de la titularización, ¿no? Pero en realidad este contrato, digamos, este es un contrato, o sea, tú compras un derivado financiero. Este derivado financiero es un contrato que tiene un precio. Y el precio de este derivado va a moverse según, digamos, el promedio de todas estas cosas. Ya, nada más. Entonces, ¿cuál es tu negocio? El negocio está en comprar el contrato y vender el contrato. Nada más. Entonces, imagínate lo que es eso. O sea, es un papel que en sí mismo no tiene un respaldo en ningún activo, porque estos solo son, es un papel que de todos acordamos, decidimos que este papel tenga un precio y este precio se mueve según cómo se mueven las circunstancias. Punto. Entonces, algunos dicen que los derivados financieros son la mayor expresión de la especulación financiera, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos. Los swaps suelen ser usualmente con divisas, con dinero. Los futuros y forwards suelen ser usualmente con materias primas, ¿no? O sea, contratos a futuros y demás. También tienes opciones, también tienes contratos por diferencia. Estos contratos por diferencia son tenaces, o sea, tú le apuestas. O sea, es básicamente un contrato en donde explícitamente apuestas a que te van a reconocer la diferencia entre lo que se compró al inicio y al final de una materia prima, por ejemplo. O sea, hay una infinidad de estos, ¿sí? Estos son los más comunes. ¿Ya? Podríamos entrar a estudiar el detalle de cada uno. Es fascinante esto porque tú ves diferentes formas en las que se puede especular. O sea, pero este ya es tenaz, ¿no? O sea, es un papel que todo el mundo simplemente acordó que tiene un precio que se va a mover según el precio de alguna de estas cosas. ¿Cuál? La que quieras. De hecho, hay derivados de derivados. O sea, tu derivado financiero puede depender del precio de otro derivado financiero. Entonces, o tu derivado puede tener títulos. O sea, tú dices, mi derivado va a depender de cómo se muevan los mortgage-based securities, los subprime. Ya, le meto aquí también. ¿Por qué no? Si puedo vender, vendo lo que pueda. O sea, estás vendiendo el riesgo financiero, pero ya a una escala extremadamente alta, ¿no? Entonces, por ende, la diferencia de un título financiero y el derivado financiero no es la valoración en los flujos futuros de ingresos, sino simplemente en las ganancias o pérdidas generadas por las variaciones de precios. O sea, cuando tú compras un derivado financiero, en realidad tú ya no estás apostándole a flujos futuros de nada. Estás simplemente especulando con la variación del precio. Es la principal diferencia. Porque por último, el título, este título, bueno, aunque sea se basaba en los intereses de las hipotecas, que bueno, tampoco es que sea seguro, pero en cambio el derivado es un precio que dice, bueno, hay hasta derivados en donde se apuesta a quiebras. ¿Sí? O sea, dices, al dueño de este contrato le vamos a pagar si es que quiebra tal cosa. O sea, es una apuesta, si quieren, casi, casi, casi. O sea, los derivados financieros casi, casi pueden verse como una apuesta. O sea, pones aquí plata apostando a que algo va a crecer o a caer. Si crece y tu apuesta fue a que crece, ganas. Pero también podría ser que tú apuestes a que caiga, ¿sí? O sea, gracias a los derivados financieros se puede apostar incluso a la quiebra de países. Uno de los grandes especuladores, el Warren Buffett, ¿se acuerda? El indicador Buffett, el mismo. Él, por ejemplo, ha hecho mucho dinero especulando con la quiebra de países, creo que fue con Tailandia, fue. Y también especulando en contra de divisas, como por ejemplo las libras esterlinas. Entonces, es un tema tenaz. O sea, esto ya es la forma extrema, ¿no? De mercantilizar el riesgo, ya es la forma extrema. O sea, mercantilizas el riesgo, pero ya a escalas globales donde el papel negocia todo es como que dijeras, ¿qué tal si hacemos un papel en donde apostamos a que tú pierdes el semestre? Acordado. Y está, pues, imagínate a un montón de profesores diciendo, verás, hagamos un papelito en donde este estudiante X, ustedes, ya, ustedes escojan su nombre, este estudiante X va a perder. ¿Ya? ¿Cuánto le ponemos? Tanto. Entonces aquí ya puedes jugar incluso con las probabilidades, ¿no? Y según el cambio de probabilidades puedes subir o bajar el precio del papel. Y puede estarse comprando y vendiendo entre profesores. Entonces, mientras más alto es la probabilidad de que pierda, obviamente puede que el precio suba, entonces tú quieres comprar ahorita para vender más caro. Así, así más o menos la idea. Sí, repito, no estoy simplificando full porque este es más complejo, pero es la idea esencial, ¿no? Pues bueno, para ir cerrando, ¿no? A través de las titularizaciones, los derivados financieros y otros procesos financieros, en definitiva, la competencia capitalista termina
haciendo que las estructuras financieras se expandan a todo tipo de activos. Y ahí viene la idea de la financiarización, ¿no? O sea, Marx en su época vio qué cosa, la financiarización hasta en bolsa de valores, algo pudo ver, y en acciones. O sea, Marx sí llegó a ver, por ejemplo, ya la especulación que empezaba a darse con los acciones de empresas, ¿sí? De diferentes empresas, ¿no? Que ya empezaban a cotizar en bolsa. Ya las bolsas de valores en el siglo XIX ya empezaban a tomar forma, pero obviamente Marx no vio esto. O sea, no sé si Marx al ver esto se hubiera emocionado, le hubiera dado un infarto o hubiera pedido a Engels que ponga plata para ver si sacaban algo, no sé, ¿no? Tal vez le hubiera dicho, ve Engels, pongamos algo de plata aquí para financiarnos y financiar mejor la revolución, no sé. Pero bueno, el caso es que obviamente estos son fenómenos que son de otra época, ¿no? O sea, estos son, ya haz de cuenta que esto es más viable ahora con el Internet. Con el Internet ahora estas negociaciones financieras se pueden hacer a escalas globales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea un poco del por qué la necesidad de estudiar esto, ¿no? Con otro artículo, el de Brian et al., que me parece que es muy buen artículo, ¿no? O sea, de hecho les recomendaría full que lo lean. Entonces, mientras que el sistema crediticio que vio Marx se enfocaba en adelantar dinero, y bueno, el cobro de intereses, que vimos que es un problema, ¿no? Para los hogares. En cambio, las titularizaciones y los derivados financieros ya es otra cosa. O sea, buscan la valorización del capital, o sea, buscan valorizar el capital desde la misma valorización del capital. O sea, de los intereses quieren ganar más todavía, ¿sí? Al crear un título valor. O con los derivados financieros quieren ganar más con la especulación de que un precio va a subir o a bajar. O sea, es la expresión última del capitalismo, la más avanzada. Por ahora, ¿no? No sé qué vaya a surgir nuevo. Entonces, obviamente que Marx no le alcanzó la vida para ver semejante cosa, pero podemos ver lo importante que es, ¿no? Y bueno, para ir terminando, Brian et al. Plantean que con la financiarización y con estos nuevos, o con estos procesos de titularizaciones y derivados financieros, surgen nuevas dinámicas en el capitalismo, ¿sí? La financiarización, por ejemplo, acentúa la competencia, ¿sí? Alrededor de expectativas, o sea, ahora los capitalistas pelean por consolidar expectativas, o sea, por las expectativas. O sea, ahora todo es expectativas de ingreso, expectativas de rentas futuras, expectativas de que el precio suba o baje. Entonces la competencia capitalista se vuelve súper fuerte, pero alrededor de eso, de las expectativas, ¿no? ¿Qué más? También surge competencia sobre la valoración del rendimiento del capital, pero ya sabemos que eso puede afectar a la fuerza de trabajo, como ya dijimos, ¿no? O sea, las expectativas de las tasas de interés, por ejemplo. O sea, en pocas palabras, eh, eso por un lado. Y por otro lado también, por ejemplo, las expectativas que tengamos cuando tenemos acciones. Eso también puede depender de la productividad del trabajo. Este es un punto que lo mencionan así de pasada nomás, Brian et al. Pensemos en una compañía que saca una acción con dividendos. Los dividendos se van a vender, titularización. Pero los dividendos dependen de la productividad, porque son las ganancias futuras. Entonces las ganancias futuras pueden depender de la productividad. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay más incentivos para aumentar la explotación del plusvalor. ¿No crees? Por ejemplo, que hay muchas empresas que sacan dividendos. Estas son las ganancias futuras que ofrecen. Y entonces tienen que explotar sí o sí a sus trabajadores para poder obtener esos dividendos. Ejemplo, las mineras. Las grandes mineras del mundo también son especulativas, se dedican a la especulación en bolsa de valores. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mineras aprovechan trabajo prácticamente esclavo y trabajo de niños en el África, por ejemplo. ¿Para qué? Para aumentar su rentabilidad y asegurarse ganancias futuras. Entonces, la explotación a los propios trabajadores se puede aumentar con la financiarización. ¿Qué más? La política monetaria de los estados, como les dije, puede afectar a los hogares con las tasas de interés y bueno, se vuelven reguladores de la competencia capitalista. ¿Sí? En los mercados ya no solamente de crédito, sino de capitales también. Pero bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? El rol del Estado como administrador, pero la competencia capitalista. A los estados muy poco les importa a los hogares. Tal vez en ciertas épocas, pero muy ocasionalmente, ¿no? Yo he visto como incluso los estados que más se proclaman revolucionarios han terminado siendo estados pro capital. Pero bueno, parte del capitalismo. Y finalmente, hay nuevas relaciones de clase. Con la financiarización, Brian et al. Plantean algunas nuevas dimensiones de la lucha entre clases trabajadores, de la relación, perdón, entre clases trabajadoras y capitalistas. Por ejemplo, los hogares trabajadores pueden comprar algunos activos financieros, lo pueden hacer, ¿no? Si les da la plata. Pero en realidad,
la capacidad de los hogares trabajadores de enfrentar el riesgo financiero es limitada. Y hasta se pone en riesgo su subsistencia material. Ya lo dijimos. La deuda para un hogar trabajador es una barbaridad. Es un problema muy serio. Puede ponerle en riesgo hasta su capacidad de sobrevivir. ¿Sí? En cambio, para los capitalistas hay toda una institucionalidad, compañías de responsabilidad limitada, salvatajes, apoyo del Estado, que bueno, les permite tener mayor capacidad de administrar el riesgo financiero. O sea que hay una enorme desigualdad. Cuando un hogar quiebra, vean aquí en el Ecuador, toca rogar a los bancos para que los bancos perdonen los intereses en época de crisis y ni así quieren perdonar las deudas y los intereses. Si un banco quiebra, sobre todo si es un banco grande, ¿qué pasa? Hasta hay salvataje del Estado, el propio Estado le ayuda a salir. Hay las compañías de responsabilidad limitada, ¿qué significa? Ah, bueno, yo administré la compañía, yo soy propietario, pero solo respondo hasta donde está mi propiedad, no respondo más. Entonces, ¿qué sucede? Que si la compañía quiebra y se lleva la plata de mucha gente, no es mi responsabilidad, yo llego hasta un punto. Lo que pasó en la crisis financiera del 2007 y 2000, hasta 2009. Muchos bancos de inversión que jugaron a la especulación quebraron, jodieron la plata de muchos fondos de inversión que nada tenían que ver los pobres, pobres entre comillas, pero igual quebraron. Pero como los administradores y los propietarios tenían responsabilidad limitada, no respondían. Incluso se terminaron dando bonos. Gracioso, en Estados Unidos, eso se dijo también, se dice en el documental Inside Job. En Estados Unidos, el gobierno salvó a unos bancos y esos bancos terminaron pagando bonos a sus administradores, pese a que estaban quebrados. Entonces, los administradores en Mónaco ahí lloriqueando entre comillas con champán y billetes ahí secándose las lágrimas con billetes, viendo cómo quebraban los bancos y dejaban a la gente sin hogar. Entonces, como pueden ver, sigue existiendo la división entre capitalistas y trabajadores. Los hogares trabajadores se joden con la deuda y no pueden ni comer y no tienen hogar. Los capitalistas, si quiebran, son salvados hasta por el Estado. Entonces ahí está esa simetría entre las clases sociales, que Marx obviamente no la vio tan así, pero existe. Entonces ahí podemos ver que la división de clase, por más finanzas que existan, sigue dándose, ¿no? O sea, sigue habiendo ese daño en donde obviamente el salvataje sirve para la supervivencia de los grandes capitales. Y bueno, si los hogares se mueren de hambre, se quedan sin hogar y demás, son daños colaterales. Nada que hacer. Ok, listo. Entonces, con esto, colegas, cerramos. Esta última parte es genial de lo que dice Brian Edol. O sea, y es real. O sea, los capitalistas que se endeudan no van pues a embargarle la casa a Álvaro Noboa nunca. Jamás. El jury, peor. Y si quiebra un banco, ¿qué pasa? Le salvan. Claro, a menos que haya bronca con otro banco, en donde a un banco les salvarían y a otro banco le dejarían quebrar, que es lo que pasó en el 99 en Ecuador, ¿no? A unos bancos salvaron, a otros bancos les dejaron quebrar según las conveniencias políticas. Entonces, es otra forma de la lucha de clases, ¿no? Pero bueno, colegas, con eso cerramos el tema de la financiarización y quedamos listos en la próxima clase para pasar a nuestro siguiente tema, ¿no? Entonces, con esto damos por cerrado el video de hoy, ¿no?